Bienvenidos a Testigos del Tiempo. En este fascinante viaje histórico exploraremos las dos guerras mundiales. Preparaos para sumergiros en los eventos que marcaron épocas y transformaron el curso de la historia mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico ocurrido principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. A pesar de no haber sido la guerra más larga, sí fue la más destructiva y sangrienta que había vivido la humanidad hasta entonces, entre otras razones por los avances tecnológicos e industriales de la época que supusieron la utilización de nuevas armas y elementos aéreos, marítimos y terrestres como ametralladoras, gases tóxicos, tanques blindados, submarinos, con mortíferas consecuencias. En esta guerra se enfrentaron dos bandos, por un lado la Triple Entente, formada por Gran Bretaña, Francia y la Rusia imperial, y, por el otro lado, el bando de las potencias centrales de la Triple Alianza, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. A cada uno de estos dos bandos se fueron uniendo diferentes aliados como Italia, Grecia, Portugal, Rumanía y Estados Unidos, en el bando de la Triple Entente, y el Imperio Otomano, la actual Turquía, y Bulgaria, en el bando de la Triple Alianza. Las causas de esta guerra no son simples y concretas, sino que se van conformando a lo largo de años hasta que un día ocurre un acontecimiento que funciona como detonante para que estalle el conflicto. Entre las causas de la Primera Guerra Mundial están, por un lado, las tensiones provocadas por el reparto de las colonias de África y Asia entre las diferentes potencias europeas y, por otro lado, las tensiones entre estas potencias por conseguir el dominio económico e industrial. ¿Cuál fue entonces el detonante de la Primera Guerra Mundial? El acontecimiento que encendió la chispa que hizo estallar la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando de Austria, en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, por un ultranacionalista de origen serbio-bosnio. Bosnia, que había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro, buscaba con este asesinato que se unieran todos los pueblos eslavos del sur de Europa, integrándose en el Reino de Serbia, para librarse del poder de los austrohúngaros. Austria, Hungría y Alemania culparon a Serbia del asesinato y le exigieron una investigación, a lo que Serbia se negó, apoyada por la Rusia zarista, lo que condujo a que Hungría acabase declarando la guerra a Serbia. Más tarde, Alemania creó más tensión invadiendo Luxemburgo y declarando la guerra a Rusia y a Francia, invadiendo a continuación Bélgica. Gran Bretaña salió en auxilio de Bélgica y Francia, y de pronto media Europa estaba en guerra contra la otra media. Los dos bandos enfrentados eran muy desiguales. Por un lado, la Triple Entente contaba con más población y recursos y con ejércitos de mayor tamaño, pero Alemania y Austro-Hungría tenían una mayor capacidad técnica y organizativa, con la que compensaban esta inicial desventaja. En un primer momento, los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotando a Francia para poder trasladar, en pocos meses, toda su maquinaria a Rusia, donde veían mayores dificultades. Sin embargo, Alemania no consiguió su objetivo y Francia resistió el ataque alemán con el apoyo de Gran Bretaña y la fuerte resistencia del ejército francés, que en la batalla del Marne detuvo el rápido avance alemán y evitó la caída de París. Aunque en el este de Europa los alemanes consiguieron vencer a los rusos en algunas batallas como la de Tannenberg y los lagos Mosilianos, fracasaron en su intento de eliminar la guerra en la parte occidental, de manera que tuvieron que luchar en dos frentes, en el oeste con Francia y Gran Bretaña y en el este con Rusia, teniendo que dividir su ejército en dos. Fracasado el plan alemán de una guerra relámpago, los frentes se estabilizaron y llegó a una situación de empate técnico entre los dos bandos. Durante años, los ejércitos no podían avanzar, convirtiéndose la contienda en una guerra de desgaste y cansancio, que se basaba en la defensa de ambos bandos en las trincheras, que provocó la muerte de millones de hombres. Especialmente sangrientas fueron las batallas de Verdún o de Somme. Mientras tanto, en el mar, el ejército británico sometía a Alemania a un bloqueo marítimo que impedía que los barcos alemanes pudieran adentrarse en el Océano Atlántico. Ante este hecho, Alemania respondió con una guerra de submarinos que provocó el hundimiento de cientos de barcos de mercancía y militares franceses y británicos. Esta situación de equilibrio entre los dos bandos se rompió en 1917 por dos acontecimientos. En primer lugar, por la firma de un tratado de paz entre Rusia y Alemania, el Tratado de Brest-Litovsk. Este año había triunfado la Revolución Rusa, que supuso la llegada al poder de los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, que habían prometido a su pueblo al final de la guerra. Como consecuencia de la firma de este tratado de paz, Rusia perdió muchos territorios como Polonia, los países bálticos, Finlandia, pero Alemania consiguió eliminar la guerra en Rusia. En segundo lugar, Estados Unidos, tras un largo periodo de no intervención, decidió entrar en la guerra apoyando a Francia y a Gran Bretaña, pues veía peligrar sus intereses comerciales con ambos países ante los ataques submarinos que estaba llevando a cabo Alemania contra los barcos franceses e ingleses en el Atlántico.
Con la ayuda de Estados Unidos, los ejércitos de la Triple Entente pudieron romper la situación del bloqueo y con la ofensiva de los 100 días derrotaron finalmente a Alemania, de forma oficial el día 11 de noviembre de 1918. El 28 de junio de 1919, después de meses de negociaciones, los gobernantes europeos se reunieron en el Palacio de Versalles, a las afueras de París, para firmar uno de los tratados de paz más controvertidos y odiados de la historia. A pesar de que este tratado puso fin a la Primera Guerra Mundial, se considera una de las causas de que se desatara la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se había cobrado la vida de más de 8,5 millones de miembros del ejército y de como mínimo 6,6 millones de civiles, además de diezmar tierras agrícolas, ciudades y campos de batalla de toda Europa. A pesar de que todavía hoy los historiadores aún están divididos respecto a quién fue el culpable de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles culpó y castigó a Alemania. Mientras aún se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, había diseñado un plan de paz mundial con 14 puntos, entre los que se incluía la fundación de una asociación de naciones que garantizase la seguridad y la paz en Europa, e impidiese que los países firmasen tratados secretos de la protección mutua. Sin embargo, este plan idealista se vino abajo durante las negociaciones cuando las potencias aliadas centraron sus prioridades en las reparaciones económicas de los daños causados por la guerra y al no encontrar finalmente el apoyo de los Estados Unidos. Así, aunque se llegó a crear la Sociedad de las Naciones con sede en la ciudad suiza de Ginebra y precedente de la actual ONU, Organización Nacional de Naciones Unidas, fracasó en su objetivo de garantizar la paz mundial y se acabó disolviendo en abril de 1946, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Entrando en el contenido del Tratado de Versalles, este se centró en culpar a Alemania de la guerra, arrebatándole el 13% de su territorio y el 10% de su población, ocupando y desmilitarizando la región alemana de Renania y privándola de sus colonias. El tratado, además, contemplaba la reducción del ejército alemán a 100.000 hombres, la confiscación de la casi totalidad de sus armas y buques, la obligación de juzgar a su emperador Guillermo II por crímenes de guerra y el pago de 269.000 millones de marcos de oro. Los términos de este tratado fueron percibidos por los alemanes como una auténtica humillación. Para hacernos una idea de la dimensión de la deuda alemana impuesta por el Tratado de Versalles, solo basta decir que no ha sido hasta el año 2010, casi un siglo después, que Alemania la ha saldado. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto mundial que tuvo lugar entre 1939 y 1945, entre el bando de las potencias del eje, principalmente Alemania, Italia y Japón, y el bando de los aliados, formado por el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y China, entre otros. La contienda se libró en muchos frentes: el frente occidental en Europa, el frente oriental en Alemania y la Unión Soviética, el frente del Pacífico entre Japón y las potencias occidentales y en algunas regiones de África y Asia. La Segunda Guerra Mundial está considerada la guerra más dramática de la historia contemporánea, debido a que involucró a la mayoría de naciones del mundo, a las enormes dimensiones territoriales del conflicto, a la cantidad de armamento bélico empleado y a las devastadoras consecuencias históricas para la humanidad. En el contexto de esta guerra, brutal y devastadora, se produjeron acontecimientos traumáticos para la civilización humana, como las muertes masivas en campos de exterminio y de trabajos forzados en los que millones de personas, principalmente judíos, fueron asesinadas por el régimen nazi, conocido como el Holocausto, o la utilización por primera vez en la historia de armas nucleares de destrucción masiva sobre la población civil, como las bombas atómicas lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Y cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Al igual que ya comentamos en el caso de la Primera Guerra Mundial, las causas de la Segunda Guerra Mundial son complejas y variadas, pero podrían resumirse en las siguientes. En primer lugar, los términos del Tratado de Versalles que impuso a Alemania una rendición incondicional y opresiva que impedía que este país, que había quedado devastado por la guerra, pudiera volver a tener un ejército, le arrebataba el control de sus colonias africanas y le imponía una deuda impagable con los países vencedores. Este tratado provocó mucho resentimiento y descontento entre los alemanes. En segundo lugar, el surgimiento de los totalitarismos en Europa, el nazismo en Alemania, en la figura de un excombatiente de la Primera Guerra Mundial, Adolf Hitler, y el fascismo en Italia, con Benito Mussolini,
que se aprovecharon del descontento popular para construir movimientos nacionalistas extremistas que buscaban recuperar su glorioso pasado nacional a través de la militarización de la sociedad y de la expansión de sus fronteras nacionales para reafirmar su dominio. Ambos líderes extendieron la idea de que la Primera Guerra Mundial se había debido a una supuesta traición, ideada por dirigentes de origen judío. Este movimiento nacionalista y autoritario coincidió con la crisis económica provocada por la Gran Depresión ocurrida en la década de los años 20. En tercer lugar, la militarización de Japón, que ya en 1910 se había anexionado Corea y posteriormente ocupó Manchuria en 1971 e invadió China en 1937. Las ambiciones del dirigente soviético Stalin, que deseaba recuperar los territorios que había perdido tras el pacto de paz con Alemania en 1918. Estas ambiciones, por expandirse, le llevaron a firmar un pacto de no agresión con Hitler en 1938, que incluía un protocolo secreto por el cual ambos países pretendían repartirse el territorio de Polonia. A pesar del pacto, años después, Alemania y la Unión Soviética acabarían enfrentándose cuando Hitler decidió invadir la Unión Soviética. En cuarto lugar, la actitud vacilante de las potencias occidentales que no supieron reaccionar ante las acciones agresivas y el rearme alemán con la esperanza de evitar un conflicto. ¿Hubo un detonante de la Segunda Guerra Mundial? El desencadenante oficial que desencadenó el conflicto fue la invasión de Alemania a Polonia en 1939. Para entender cómo pudo producirse esta invasión alemana, habiendo impuesto el Tratado de Versalles, la desmilitarización de Alemania, hay que remontarse a 1933, cuando Adolf Hitler llegó al poder. En un principio, las potencias occidentales no vieron con desagrado a Hitler, al que consideraban un posible aliado en el control del movimiento obrero comunista y un freno al expansionismo de la Unión Soviética. Incluso años más tarde, en 1938, cuando ya se conocían los horrores de las primeras acciones de los nazis en los campos de concentración contra los judíos, el primer ministro británico viajó a Berlín y aprobó la anexión a Alemania de Austria y la ocupación nazi de la región de los Sudetes en Checoslovaquia. El 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán invadió Polonia y un par de días más tarde Francia e Inglaterra le declararon la guerra a Alemania, que ahora sí se dieron cuenta de la amenaza que suponía el avance alemán. Días después, el 17 de septiembre de 1939, los soviéticos invadieron el este de Polonia tal y como habían acordado de forma secreta con los alemanes. El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial se puede dividir en tres fases. Primera fase, desde 1939 a 1941. En noviembre de 1939, la Unión Soviética atacó a Finlandia, después de que ésta se negara a cederle territorios próximos a las fronteras de ambos países. El pretexto de la Unión Soviética era que necesitaba proteger el acceso a la ciudad de Leningrado, conocida actualmente como San Petersburgo. Aunque los soviéticos desplegaron numerosos tanques y tropas, los finlandeses se defendieron ferozmente, lo que causó grandes bajas en el ejército ruso, que no tuvo más remedio que firmar un tratado de paz que permitió a Finlandia sobrevivir como una nación independiente y a los soviéticos obtener algunos terrenos en zonas estratégicas. Esta fase se caracteriza por las guerras relámpago, también llamadas Blitzkrieg, que consisten en una táctica militar que implica un bombardeo inicial aéreo, seguido del uso de fuerzas móviles terrestres que atacan con velocidad y sorpresa, para impedir que el enemigo pueda defenderse de forma eficaz. Con esta táctica, Alemania pretendía alcanzar la victoria rápidamente y evitar el desgaste y la pérdida de recursos de las guerras de trincheras que se había producido en la Primera Guerra Mundial. Gracias a estas tácticas rápidas y localizadas, los alemanes habían conseguido importantes triunfos como la invasión de Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia, país que cayó bajo el dominio nazi en tan solo 6 semanas, al atacar sorpresivamente el ejército francés a través del bosque de la región boscosa de Les Ardennes en Bélgica. Tras fracasar el intento de ocupar Inglaterra, los alemanes cambiaron de objetivo y ocuparon Grecia y Yugoslavia, para ayudar a las tropas de Italia que estaban luchando en aquella región, pero que habían llevado a cabo una campaña desastrosa. Al cambiar de escenario y tener que luchar en el Mediterráneo, debieron cambiar de táctica, teniendo que enfrentarse a la Marina británica, desde Egipto hasta España. Como no contaban con una gran flota, al haber tenido que ceder la mayor parte de esta por el Tratado de Versalles, dependían de la fuerza de 2 modernos submarinos que, sin embargo, acabaron hundiéndose. Mientras tanto, el ejército italiano, que había sido capaz de ocupar la región de los Balcanes a pesar de la entrada en la guerra de Hungría, Rumanía y Bulgaria en el bando italo-nazi, decidió ocupar en la África las colonias francesas y británicas de Somalia en agosto de 1940. Gran Bretaña respondió reclutando más de 100.000 soldados en África y consiguió derrotar a los ejércitos italianos en abril de 1941.
Por su parte, y aun de que aún no había terminado de preparar la campaña contra la URSS y sin haber acabado la guerra en Etiopía, Hitler, que estaba desastado, impulsó primero un golpe de estado en las colonias inglesas de Irak, que obligó a los británicos a enviar fuerzas a la zona. Finalmente, los francos británicos consiguieron dominar la zona de Medio Oriente en julio de 1941. Los italianos, a pesar de las derrotas sufridas, prepararon una campaña contra la colonia británica de Egipto, con el objetivo de controlar el canal de Suez, pero fueron nuevamente vencidos por las tropas inglesas. Una vez más, Alemania acudió en su auxilio, librando importantes batallas contra el desierto del norte de África. La segunda fase, que comprende los años 1942 y 1943. La guerra entró en una fase decisiva en diciembre de 1941, puesto que en ella entraron la URSS, Japón y los Estados Unidos. En estos momentos, la guerra se desarrollará en tres frentes. Por un lado, el frente de Rusia, con la invasión alemana a este país. Por otro, el frente del Océano Pacífico, donde se enfrentan Japón y los Estados Unidos. Y, por último, en las zonas del norte de África, Italia, Francia y Bélgica con el enfrentamiento entre los italianos y alemanes contra británicos y norteamericanos. En 1941, movido por la necesidad de obtener recursos como petróleo, carbón y otros minerales de la zona norte del Mar Negro, y por temer que la URSS acabaría apoyando a Gran Bretaña, Hitler rompe el pacto que había firmado con los soviéticos años antes e invadir la URSS. Aunque en el principio, en el verano de 1941, los alemanes consiguieron importantes avances y consiguieron llegar a 35 kilómetros de Moscú y cercar Leningrado y Stalingrado, el crudo invierno ruso, la resistencia de la población civil, la reestructuración completa del ejército de la URSS y la negativa de los alemanes de atacar a los soviéticos desde Mongolia hicieron que la campaña sobre Moscú y Leningrado se detuviera hasta el verano siguiente, centrándose el ejército alemán en entrar por la zona de Stalingrado, que consideraban el flanco más débil de los soviéticos, y en la que había importantes yacimientos petrolíferos que necesitaban para su maquinaria de guerra. La batalla de Stalingrado fue una de las más duras y decisivas de la guerra. Entre noviembre de 1942 y febrero de 1943, los soviéticos iniciaron un contraataque, rodearon a los alemanes y cortaron sus suministros en un ambiente invernal extremo que acabó con la rendición del ejército alemán frente a las tropas soviéticas. Este hecho cambió el curso total de la guerra, ya que a partir de ese momento los alemanes y los italianos iniciarían una retirada continua hasta Berlín y Roma. Por otro lado, a finales de 1941, los japoneses atacaron por sorpresa y sin declarar previamente la guerra a la flota norteamericana del Pacífico, que estaba anclada en Hawái, en la bahía de Pearl Harbor. El plan del ejército japonés era hundir la flota de los americanos para dejarlos sin capacidad de participar en una guerra marítima y poder así expandir sus dominios sobre todo el Pacífico. Esta operación condujo a la destrucción de casi la totalidad de la flota americana de Pearl Harbor y a la ocupación japonesa de las colonias francesas, británicas y americanas de Asia del Sur, como Indochina, Hong Kong, Singapur y las Filipinas, con la intención de ocupar más tarde los campos petroleros de Malasia e incluso Australia. El ataque de Pearl Harbor, que destruyó numerosos buques de guerra y aeronaves americanas y mató a más de 2.000 militares estadounidenses, tuvo un impacto psicológico muy fuerte en los Estados Unidos y provocó su entrada en la guerra. Con la incursión de Estados Unidos en la contienda se inició una nueva fase en la guerra naval, mediante portaaviones que permitían trasladar las bombas y torpedos a cientos de kilómetros de distancia. Asimismo, los norteamericanos iniciaron una nueva estrategia consistente en lanzar desembarcos sobre los territorios insulares que habían ocupado los japoneses en el Pacífico, avanzando poco a poco hasta iniciar la ocupación del archipiélago japonés en Okinawa e Iwo Jima. Tercera fase, que comprende los dos últimos años del conflicto, 1944 y 1945. Estados Unidos, una vez se involucró en la guerra, apartó sus diferencias con los británicos y especialmente con los soviéticos para formar una gran alianza militar y conseguir la rendición total de Alemania, Italia y Japón. En noviembre de 1942, los americanos desembarcaron en Marruecos y en el norte de África para atacar a los italianos y alemanes en dos frentes, consiguiendo una victoria aplastante. Desde esas posiciones, los aliados planearon un primer ataque al continente europeo, desembarcando en la isla de Sicilia y posteriormente en la península de Italia. Así, en septiembre de 1943, los aliados cruzaron el Mediterráneo e invadieron Italia. El rey de Italia expulsó a Mussolini de su cargo, lo mandó arrestar y ordenó la formación de un nuevo gobierno. Los alemanes consiguieron liberar a Mussolini y defendieron ferozmente la región montañosa de Roma, que sin embargo acabó cayendo en manos de los aliados en junio del 44. Días después, el 6 de junio de 1944, conocido como el Día decisivo, las fuerzas aliadas bajo el mando del general Eisenhower desembarcaron en las playas de Normandía, en lo que se considera la invasión naval más grande de la historia.
A pesar de la dura resistencia de los alemanes, especialmente en los bosques de las Ardenas, en el sur de Bélgica, los aliados consiguieron entrar en Alemania en abril de 1945, desencadenando furiosos ataques sobre la población civil alemana y sobre los objetivos estratégicos como medios de transporte, fábricas de combustible y objetivos militares. En el frente oriental, el avance de los ejércitos soviéticos acabó con la resistencia alemana, cayendo Berlín el 2 de mayo de 1945. Días antes, el 30 de abril, tanto Hitler como sus más fieles y cercanos colaboradores se habían suicidado. El 8 de mayo de 1945 se rindió lo que quedaba del ejército alemán, incluyendo una gran cantidad de menores de edad, casi niños, concluyendo la Guerra de Europa. Mientras tanto, en el Pacífico, los norteamericanos ya habían reconquistado las Filipinas, que habían sido ocupadas por los japoneses. Los británicos, por su parte, habían recuperado grandes partes de Asia del Sur, y las tropas aliadas avanzaron a través de China. El plan era invadir Japón a finales de 1945. Ante el curso de los acontecimientos, los japoneses solicitaron la mediación soviética para conseguir una rendición honorosa, pero estos juntos con los norteamericanos y los británicos exigieron a Japón una rendición sin condiciones. Tokio rechazó el ultimátum, ante lo que el presidente estadounidense decidió recurrir a la bomba atómica. Esta decisión, motivada por razones estratégicas, doblegar a Japón ahorrando hombres y medios, implicaba además otra intención, la de hacer más precavido a Stalin en sus pretensiones de expansionar la Unión Soviética. A pesar de no existir unanimidad entre los mandos militares estadounidenses, la utilización de la bomba atómica, el 6 de agosto de 1945, se lanzó la primera sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, que quedó arrasada, y 3 días después se lanzó la segunda sobre Nagasaki. Al día siguiente, Tokio comunicó su rendición, que se firmó oficialmente el 2 de septiembre de 1945. Finalizaba así la Segunda Guerra Mundial. Ninguna guerra en la historia ha alterado tan profundamente y a gran escala las realidades políticas, económicas, sociales y culturales del mundo entero, con consecuencias que han perdurado hasta nuestros días en muchas sociedades. Y hasta aquí este vídeo repaso histórico de las dos guerras mundiales que marcaron el convulso siglo XX. Espero que hayáis disfrutado de su contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.